este fin de semana, yo diría la semana completa, en el caso puntual de la provincia Duarte. Lamentablemente esta semana, específicamente este lunes pasado, el lunes 30 de mayo, 3 jóvenes perdieron la vida en un fatal accidente echando carreras de motores, específicamente en lo que es el tramo en la carretera San Francisco de Macorís con Trova. Eran oriundos del distrito municipal de Cenoví. Entre los fallecidos son adolescentes, José Hidalgo, y Nauri Santana y Radiel Paulino. Miren, esta carrera de motores venimos denunciándola hace muchos años y qué lamentable que las autoridades no han podido dar pie con bola. En lo personal, yo no estoy en contra de las carreras. De hecho, es un deporte de adrenalina a los que nos gustan las carreras de motores, de carreras de Fórmula 1, pero hay lugares específicos para ello. Exactamente. Mira, tenemos en el mismo San Francisco de Macorís, hay un empresario que hizo una pista principalmente para carreras de pasolas de alto cilindraje y modificadas. Pero, si bien es cierto, este tipo de carreras clandestinas mueve una gran cantidad de dinero porque se hacen apuestas. Claro. Y yo no entiendo cómo las autoridades no le pueden dar seguimiento a algo tan visible y transparente como son estas carreras clandestinas, muchas veces en provincias, en autopistas de nuestro país, poniendo en riesgo no solamente sus vidas, sino la vida de todos los que transitamos libremente por estas carreteras y autopistas del país. Pues entonces no son clandestinas. Bueno, lo que no, son clandestinas porque se hacen de forma prohibida, de forma no transparente a las autoridades. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que a través de las redes sociales se promocionan estas carreras? Hay grupos de estas carreras clandestinas, incluso se hacen apuestas a través de las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook podemos ver grupos de jóvenes que tienen este tipo de páginas. Por ejemplo, están los Baní Racing Team, están los Fogón Racing, y así sucesivamente, una serie de grupos que hacen este tipo de actividad que lamentablemente, en la mayoría de casos, termina no solamente con los accidentes fatales, donde familias se enlutecen, sino también el costo al Estado. Un joven con un trauma, cuando llega accidentado, el costo para un hospital o para una clínica. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos en el Pino La Vega un traumatológico, que eso vive lleno de jóvenes en accidentes, principalmente de motocicletas, pero de los que hacen carreras clandestinas, sin ningún tipo de seguridad, ni para los que corren, ni para los que van a apostar, ni para los que van a mirar. Es que la adrenalina está en esa ilegalidad. Sí, pero lamentablemente las autoridades tienen que ponerle coto a esto y control y motivar. Por ejemplo, ahí tenemos el canódromo, bastante criticado. Bueno, como ya no hay carrera de perro, pues vamos a habilitarlo para la carrera de pasola. Está lleno de carros. Bueno, es un decir, pero debería ser el Estado buscar fórmula, porque los jóvenes y esa adrenalina va a existir. Y si se hace lícitamente, creo, mira, en la pista de carrera que se hizo para pasolas modificadas en San Francisco de Macorís, yo te puedo decir, porque llegué a asistir a varias carreras, que se aglomeraban entre 5, 7 y 8 mil personas a disfrutar de esas carreras, pero con un tema y con una seguridad mucho más viable, que no se hace como se están haciendo ahora las carreras. O sea que eso es puntual y algo neurálgico para que las autoridades le pongan. Yo sé que este gobierno está en una situación muy difícil. Yo le decía a José Luis fuera del aire, hay unos ingredientes para una tormenta perfecta de crisis nacional. Pero tenemos que denunciarlo y ver de qué forma los que tienen que intervenir lo hagan de forma responsable. Y ya para continuar con otro tema a nivel provincial, con relación al tema anterior, antes que te vaya. ¿Quién autoriza que se instale esta pista, este servicio para motocicleta, para competencia motocicleta? Mira, me imagino que el Ministerio de Deportes interviene, porque es un deporte. Por ejemplo, en la autopista que se hizo en San Francisco de Macorís, no sé. Cuando tú introduces el plano, te lo puedes hacer. Pero sí, por ejemplo, esas pistas son diseñadas. Esas pistas son diseñadas
específicamente para el diferente tipo de vehículo que va a competir, claro. Si es para motores, si es para pasolas, si es vehículo. Yo recuerdo en Panamá había un problema con el tema de las carreras clandestinas y precisamente surgió el Panamá Car Club como club donde la gente se inscribía y en pistas ya precisamente oficiales o en parqueos. Sí. Se hacían los dragueos. Se hace el circuito. Y se evitaba ciertamente que se hiciera. Y es viable, José Luis. Déjame decirte que en la que se hizo allá, claro. Se hizo un circuito por un año y en cada carrera asistían sobre las 7,000 personas. Wow. O sea, es viable en todos los sentidos. Miren, el otro tema, ahorita Rosalía hablaba de los casos de COVID, que no entiendo por qué, y vuelvo y reitero, una tormenta, ingrediente de una tormenta perfecta a estas autoridades. El COVID está aumentando los casos. Hemos visto en los últimos días 400, 500 casos con las pruebas que se están haciendo. De manera privada. Pero en San Francisco de Macorís hay un brote de COVID. No sé por qué las autoridades no formalmente lo han hecho. El presidente de la ADP, Robert Frías, recientemente, y hubo una disputa entre el director provincial de salud y él, porque él mandó a suspender docencia en algunas clases, en algunas escuelas, por la gran cantidad de estudiantes y profesores positivos con COVID. El director de Salud Pública Regional, nuestro amigo el doctor Luis Rosario Socía, decía que él no tiene ninguna autoridad para suspender la docencia en las escuelas. Después él, en una entrevista que le hicimos, el presidente de la ADP, Robert Frías, dice: nosotros no mandamos a suspender clases, sino mandamos a que se continuara de forma virtual hasta que las autoridades de salud pública pudieran catalogar si esa era viable o no continuar las clases presenciales o virtuales. Pero yo tengo una pregunta, Roberto. Una pregunta. Ayer hablamos de ese tema, le preguntamos directamente ayer al doctor Rivera, que estuvo con nosotros en el programa especial. Pero cuando hablan de brotes, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuánta gente hospitalizada, por ejemplo, de COVID hay en ese brote? A nivel nacional, en el último informe, de los 2.500 casos activos, es decir, en un país de 10 millones y pico de gente, se contabilizaban 2.500 casos activos. Ponga usted que es el doble, que serían 5.000, que como quiera es una cantidad minúscula. Había ayer ingresado 95 personas por COVID en el país entero. ¿Cuántos más o menos ingresos médicos que tú tengas en conocimiento o por el rumor se habían dado en ese brote? Sí, mira, si lo medimos por internamiento o las personas que están ingresadas, quizás no te da una cantidad significativa, pero si lo medimos por las personas que están positivas, porque recuerda que... ¿Cuánto sería más o menos? Bueno, ahora mismo... Mira, en el pico más alto que generó el Omicron, este país llegó a tener 55,000 casos activos. Y en el momento más fuerte del inicio del 2020, que fue para mayo-junio, llegó a tener 56,000 casos activos. Oye, estamos hablando que tenemos 2.500, que incluso si yo lo duplico... 2.288. Aquí apareció 2.586. 2.586. En el boletín de hoy. Pero ahora sí. Pues bajó entonces. Sí, pero se aumentaron los casos, que tenemos 532 casos. O sea, los casos diarios, ¿tú te refieres? Sí, diario. Hoy, en las últimas 24 horas. Perdón, lo que ha habido es en el asunto de los contagios, el pico ha subido. O sea, es decir, yo vi hace 2 o 3 días que habían unos 2.700, se hicieron unas 2.700 pruebas y se establecieron que habían 594 positivos. Uh-huh. Es decir, en la proporción, para las pruebas que se hicieron, era alta la cantidad de infectados. Y hay que tomar en cuenta, mira, José Luis, en el boletín de ahora, de este momento, aumentaron las camas COVID a un 4.5%. Y tú me haces... O sea, 96 están vacías. Sí, pero está bien. De casos COVID. Tú me haces una comparación tomando en cuenta al pico más alto que tuvimos en medio de la pandemia. Sí, para que la gente se haga una proporción. Recuerda que al principio, cuando comenzó la pandemia, si mi memoria no me falla, y más en mi provincia y en el municipio de San Francisco de Macorís, que fue el epicentro, donde se reportaban los primeros casos. El primer brote comunitario. Sí, pero el primer brote eran cuando se reportaban 200 casos. Eso era un escándalo en marzo de 2020. Entonces, yo siempre he estado diciendo que debemos de poner nuestra barba en remojo, porque ahora tenemos la facilidad de las vacunas que han ayudado a que las personas no lleguen a una cama COVID o a una cama UCI COVID.
por la vacuna y la inmunidad que tenemos muchos que ya tenemos vacuna. Y decía el mismo director regional, el doctor Luis Rosario Socía, que el COVID no va a repetir a todo como una gripe, etcétera, etcétera, y que gracias a la vacuna... Hay que aprender a vivir con eso. Y que gracias a la vacuna, ahora bien, lamentablemente, y el llamado lo hacemos para esas personas que todavía están ignorantes, están de espalda a las vacunas, porque hay personas que han fallecido. Recientemente en San Francisco han fallecido y no se han reportado, que es otro tema. Recuerda que las estadísticas de COVID... Entonces, ya veces, eso es un tema entonces de fallo del reporte. Sí, no, pero la doble estadística con el tema del COVID, nunca vamos a saber cuántas personas realmente han fallecido por COVID en el mundo, mucho menos en República Dominicana. Pero se hacen aproximaciones. Tú tienes, por ejemplo, mira, hay una sí. data que permite, por ejemplo, en todos los países se hace. Tú tienes una cantidad de muertes que sube por encima de la media de lo proyectado. Es decir, cada año, por ejemplo, cada sociedad del mundo tiene un número de nacimientos, un número de muertes. Dentro de ese número de muertes hay causas. La principal suele ser o accidente de tráfico o razones cardiovasculares, por ejemplo. Luego está el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú, se hace un ejercicio basándose siempre, poniéndole la media de crecimiento de población, donde la hay, porque hay poblaciones que no crecen, hay poblaciones que decrecen. Donde tú estableces, no, espérate, en el 2020 yo tuve un 25, un 15, un 10, un 12% más de muertes. Cuando yo le pongo la estadística oficial del COVID, no me da. Entonces, tengo un porcentaje que ciertamente, aunque no fue oficialmente de COVID, puedo incidir, puedo intuir que ahí estuvo el margen que yo no llegué a levantar en su momento. Es decir, hay algunas herramientas. Recuerda que entre Salud Pública y la Junta Central Electoral había una diferencia bastante significativa. Pero justo eso es lo que describe. Pero mira, ya para finalizar con el tema, el último boletín, la positividad en las últimas 4 semanas ha aumentado a un 5.26%. O sea, no es que yo estoy alarmando, no es que quizás Robert Frías, presidente de la ADP, está alarmado, sino de que debemos de seguir concientizando a nuestra población de que se vacunen. Con esto quiero cerrar el tema del COVID, que se vacunen. El que no tenga ninguna dosis, que se ponga su dosis, porque es lamentable y da pena el esfuerzo que hizo el Estado dominicano, y eso a mí me partió el alma, porque vivimos muy de cerca el tema de COVID y la necesidad de vacunas. Cómo tuvimos que votar vacunas cuando hay países que todavía no le han llegado dosis de vacunas COVID, y es muy lamentable. Ya para finalizar, y con esto, ¿verdad? Ponerle algo un poquito positivo a nuestro comentario, es que el presidente de la República, Luis Abinader, de hecho, este equipo de la Z, del Gobierno de la Mañana, estuvo en lo que fue parte de la agenda del presidente, donde estuvo acompañando a los empresarios y a los médicos de la Unión Médica de Santiago. Está por 3 días, una agenda de 3 días en Santiago, donde ayer también estuvo en lo que fue la inauguración del Dominican Cigar Fest en Tamboril. Importante. Un evento exquisito, muy, muy positivo, que el presidente fuera a apoyar a estos empresarios, donde el tabaco hoy en día se ha convertido en una industria creciente, donde se ha aumentado la cantidad de consumidores de puro, como se dice, y este festival no tiene nada que envidiar a ningún festival a nivel internacional. Así que a los amantes del humo, del puro, del cigarro, del trago y del compartir, yo le invito a que se dé cita por el Cigar Fest en Tamboril, Santiago. Un evento sin desperdicio. Llévatelo, Víctor.